posibilita la supervivencia de la región, de todos. Uh-huh. Incluso, por supuesto, del sector económico también. Porque hay veces la crítica, ¿no? Decir es que los ambientalistas están clausurando los pozos, o incluso autoridades municipales han hecho referencia a eso. Y no, lo que estamos buscando es un ordenamiento real, una gestión real del recurso hídrico para que nosotros podamos vivir en esta región que tanto queremos, pero también para las generaciones futuras. Lo que han hecho estas organizaciones son marcar un paradigma de la mano de Luis, de Brenda, de decir, incluso ha impactado tanto que se han emitido más de 7 jurisprudencias de la Corte para poder resolver temas parecidos. Y ahora somos el primer acuífero en México, en todo México, que el modelo de gestión va a estar dirigido por una institución académica como es la máxima casa de estudios del país. Entonces no es nada menos lo que las organizaciones civiles en la región han logrado, ¿no? Uh-huh. Porque no ha sido una voluntad enteramente de la autoridad, sino ha sido una voluntad auspiciada y promovida y pedida por las organizaciones civiles, ¿no? Claro. A ver cómo le suena a esto. Ojalá funcione este acuerdo, pero no soy optimista. Ganaron un nuevo estudio de los que hay cientos. Y la UNAM está cooptada, como todas las instituciones oficiales de este país. Dice también, me parece una victoria pírrica. ¿Qué dirían? Que no conocen el contexto del agua. O sea, quienes conocemos el contexto del agua y de la sobreexplotación, sabemos que esto que ha sucedido es trascendental para la región, porque la UNAM y en especial el Instituto de Geociencias tiene a su cargo una persona que quizá es la persona que más sabe sobre la situación hídrica en la región. Y esta persona es la que va a dirigir este cuerpo de académicos que van primero a diagnosticar y luego a establecer cuáles van a ser las líneas de acción. Creo que la problemática del agua es sumamente compleja. Y por eso es que necesitamos tener un diagnóstico actualizado. Creo que el último es del 2008, actualizado sobre la situación de la sobreexplotación, el del arsénico, etcétera, para determinar acciones, ¿no? Me refiero a que quizá la ciudadanía no está realmente totalmente informada sobre este tema y por eso nos gustan estos espacios para poder informar, porque sí creemos que a través de un diagnóstico y a través de las acciones que vaya a decir que vaya a decir la UNAM, la CONAGUA las tiene que acatar porque es una resolución judicial. Este acuerdo está sellado por la autoridad judicial. Que no hay precedente. En ninguna parte del país. Ni en ningún momento de la historia del acuífero en la laguna. No, en ningún momento del acuífero. Eso lo hace ya diferente. Así es. Y eso lo hace ya tener una serie de oportunidades distintas. Totalmente. A lo que ya se ha tenido con otros estudios. Claro. Sí, y yo quisiera hacer una precisión a ese tema, porque es una opinión que he escuchado en los últimos días, que es un estudio más, y aquí es importante hacer la precisión. Esto no es un estudio, porque efectivamente existen muchos estudios respecto al acuífero y particularmente sobre temas puntuales, contaminación de agua, metales pesados, etcétera. Esta es la implementación de un modelo de gestión que es diferente. Un estudio te arroja un resultado. Modelo de gestión es el manejo del agua. Es un instrumento que nos va a dar directrices para gestionar el agua. No solamente nos va a dar datos como lo puede sugerir un estudio. Uh-huh. Para elaborar el modelo de gestión se van a tener que hacer estudios. Pero el objetivo de este convenio es la elaboración de un modelo de gestión. Es un tema diferente. Claro, o sea, ya me queda... Es un instrumento de gestión. Es como si estableciéramos una regla particular, un reglamento particular obligatorio para administrar el agua. Entonces, sí hay una diferencia particular. Y sin embargo, lo que es común es que en otros momentos, a través de otro tipo de determinaciones, se les ha dicho tienen que medir, se les ha dicho tienen que instalar medidores volumétricos, se les ha dicho un montón de cosas y ha quedado asentado, ¿no? Uh-huh. Después de los estudios. Claro. Y no ha pasado nada. Pues justo eso, que ha quedado asentado incluso en leyes, es lo que nos ayudó para que la Suprema Corte emitiera un fallo a favor, de decir, a ver, tú tienes la obligación, está en tal norma, está en tal ley, tal, y no se ha cumplido, por lo tanto vino la sentencia histórica de la Corte de decir, el hecho de que el acuífero esté abatido no es por cuestión de la naturaleza, sino es por una serie de omisiones que tú con agua como autoridad has permitido. Entonces tienes que revertir esas omisiones
que durante décadas las acciones que no hiciste, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, fíjate, a nivel mundial tenemos de los instrumentos jurídicos pues muy robustos para la protección, muy robustos. Ya quisieran otros países nuestros instrumentos jurídicos. El problema en México es que no se cumplen, que hay omisión, ¿no? Y muchas de las veces hay omisión por la colusión de algunos intereses. Entonces nosotros lo que dijimos fue tocar ante la Suprema Corte y decirles, oigan, aquí hay una omisión que nos está afectando, o sea, nos está poniendo en riesgo a todos y a todas. Incluso hay personas que ya están con problemas de cáncer, con problemas de cáncer de piel, se han avanzado temas de diabetes no solamente por el tema del consumo de agua con arsénico, sino también por otras condiciones ambientales que influyen. Y decimos, es importante que la autoridad haga una buena gestión del agua porque están las vías de por medio. Y nos dieron la razón. Nos dieron la razón de este argumento y fue así que hemos llegado hasta este punto. Luis, ¿hay alguna argucia legal? No sé, la renuncia de algún funcionario, algo que obstaculice, detenga, pues lo que se ve como esperanzador. Mira, Marcela, legal no. Precisamente parte de la estrategia que nosotros como quejosos implementamos es que este convenio se formalizara el compromiso ante el juez. En febrero de este año presentamos el compromiso de que la autoridad tenía que firmar ese convenio. De febrero a agosto se hizo todo el trabajo y el cabildeo político, administrativo, jurídico para que se hiciera realidad el convenio. No es sencillo, tienen que seguir trámites a nivel central, presupuesto, etcétera, trámites con la universidad. Y nuevamente ahora en agosto se vuelve a presentar el compromiso de cumplirlo. Entonces, no está ligado a la pertenencia de un funcionario o no, el compromiso es con la autoridad, independientemente del titular de la misma, la autoridad con agua, frente a la sociedad lagunera, frente al juez y a la Suprema Corte. Entonces, puede haber cambios de funcionarios, pero eso no afecta a la obligación que ya tiene la Comisión Nacional del Agua. ¿Y con los cambios de funcionarios no es volver a empezar? ¿Volver a sensibilizarlos? ¿Volver a que retomen pues lo que ya se determinó legalmente? Pues todo el expediente está integrado en un solo documento. O sea, sí entiendo el hecho de que a lo mejor el director, bueno, hemos tenido ya varios directores en varios, en cuencas centrales, ¿no? El que está actualmente ha trabajado de la mano con el cumplimiento de la sentencia y también con los quejosos. Ha estado con la apertura de poder resolver esta problemática. ¿Por qué? Porque él nos ha dicho, a ver, no es porque yo en sí quiero, o sea, no es como que, yo estoy moviendo todos los cables, hay una sentencia que cumplir. O sea, estoy cumpliendo una sentencia. De su ámbito de competencia. Claro. Exactamente. No es que quiera o no quiera, tiene que hacerlo. Tengo que hacerlo, o sea, porque ya hay un mandato judicial. Si no lo hace la autoridad, es decir, que él representa a cuencas centrales, puede haber multas, como ya las hubo. Sí, que en el momento en que se hicieron las multas se empezaron a mover de una manera muy interesante, justamente para cumplir con lo que tenían que cumplir. Si las multas no son suficientes, puede haber hasta destitución del titular, pero no el titular solamente de Conagua, sino incluso de la propia Semarnat. Y eso podría ser un golpe fuerte para la administración en términos políticos, ¿no? Que por una omisión de no cumplir una sentencia, el Estado de Derecho, etcétera, pues tengan que ser despedidos o inhabilitados para ocupar cargos públicos estas personas que actualmente están. Pero Luis, lo decías, eso es apenas al principio. Claro. Y más o menos, porque nos gusta anticiparnos y nos gusta que nos cuenten el final de la película. Sí. ¿Qué sigue? ¿Y cuánto tiempo habrá que esperar? Sí, mira, platicábamos el otro día, estamos hablando de un cambio estructural. El cambio de la gestión del agua, como lo estamos planteando, es un cambio estructural. La gestión del agua viene realizándose de esta manera 50 años. Entonces, todo cambio estructural es complejo. Efectivamente, esto va a ser cambio generacional incluso. Ahora sí que hablando particularmente del convenio, el convenio tiene una duración de 5 años. La elaboración del modelo de gestión tiene una duración de 5 años. En el transcurso de los 5 años, cada año, al final de año, nos van a dar resultados y recomendaciones. Este año avancé en esto y tienes que hacer esto.
y al final del año la recomendación final y la integración del todo el modelo, etcétera. Entonces, vamos a empezar a tener resultados, o debemos de tener resultados desde el septiembre del próximo año, con base ya en el modelo de gestión que va a elaborar la UNAM. Pero el cambio estructural, pues lo vamos a ver concretado en 10 años. O sea, que esté funcionando, sistematizado, que sea un cambio ya totalmente implementado. Yo no te podría hacer una fecha exacta, pero yo lo que sí tengo certeza es que es un cambio de años, ¿no? O sea, estamos iniciando, pero es un cambio a mediano largo plazo. Sí. Con acciones, una adopción de acciones de aplicación inmediata, que es lo que estamos impulsando y que es lo que el juez nos ha validado. ¿Cuáles son? Pues las visitas, por ejemplo, las visitas de inspección. 920 visitas hasta julio, actualmente vamos a 1,000, un poquito más de 1,000. Esas son medidas de aplicación inmediata, porque entendió la Corte, entendió el juez de distrito y nosotros lo hemos impulsado así, que el cambio es estructural y nos va a tomar años, pero en lo que nos toma los años no podemos estar con las manos cruzadas. Tenemos que empezar a hacer acciones tendientes, uno, a detener el avance de la sobreexplotación y a tratar de revertirlo. Ajá, y díganme una cosa, ¿siguen teniendo la misma cantidad de inspectores? Ya subieron, o sea, han subido. ¿Cuántos subieron? Incrementaron. Eran 3, ¿no? Eran 3 y realmente no, sí subieron, pero no a lo que nos comentó el director es que realmente han hecho una estrategia de infraestructura más que nada. O sea, creo que tienen 6 o 7 inspectores actualmente, pero salen diario. Cosa que antes no hacía. Salen diario planillas de inspección y tienen vehículos nuevos, etcétera, ¿no? Los resultados los podemos ver en el juzgado, están las actas, que justo estamos en la revisión de ellas. Son casi 1,000 actas. Pero más bien es un tema de ¿1,000 actas de qué, Luis, perdón? De inspección. De inspección. Y entonces en eso se asienta. Exacto. ¿Qué fue lo que encontraron? Todo, registro fotográfico, y no son susceptibles a la corrupción. Claro. No puede ser que el inspector llegue y le digan, no, hombre, pues como que no ves o muévele. Perdón, pero... Sí. No, claro, desde luego que sí, precisamente todas estas medidas están correlacionadas para complementarse. El factor humano, tenemos esos riesgos, ¿no? Una inspección presencial por un inspector, pero esto se complementa con otras acciones. Por ejemplo, los medidores telemétricos. Los medidores telemétricos técnicamente es muy complejo, no quisiera decir imposible, pero de que se altere la medición. Es una medición en tiempo real y eso es otro de los acuerdos que logramos, también histórico, porque no existe un antecedente así, la instalación de 200 medidores telemétricos en puntos claves. Esto nos va a dar no solamente el consumo en tiempo real del pozo en el que se instala el medidor telemétrico, sino que se establece un parámetro en el que podemos estar verificando si hay una extracción excesiva en otro punto cercano, ¿no? Eso es un complemento a eso, y adicionalmente actualizaciones de redes piezométricas, que son las que miden el nivel del agua subterránea y también nos pueden indicar en dónde hay una extracción excesiva y poder centrar los esfuerzos en esas zonas, etcétera. Sí, pero simplemente con la cantidad de pozos que están acaparados por algunas familias, ¿no? de la agroindustria, ¿eso no tendría que modificarse? O sea, que una sola familia acapare tantos pozos. Mira, tendría que, bueno, no sé. ¿Que no se parece eso al latifundio? Acuafundo. Acuafundio. Hidrofundio. Por supuesto. O sea, es materia de análisis, incluso académico. Yo he escuchado ya algunos académicos que han hablado sobre el acuafundio en la región. Por esto mismo que mencionas, porque hace algunos años se difundieron incluso unas listas, ¿no? De todos los nombres de las personas que eran titulares de estos pozos. Mira, Marcela, el tema es, sí, o sea, estas concesiones que se han dado a diestra y siniestra, habría que, si quisiéramos ser muy legalistas, así tal cual como decir, pues se tienen que cancelar aquellas que se hicieron ya después de la veda, ¿no? Porque hay una veda en el acuífero principal que nadie respetó, y que sí se hicieron todavía concesiones a algunas personas, pero entendemos también que es una lucha ahí jurídica, porque entonces es un derecho adquirido, pero sí, pero no, hay que nulificar, etcétera. El tema es que con agua nosotros no vamos en contra de las personas privadas ni de los físicos. El tema de nuestras asociaciones es
trabajar juntos con la autoridad, en este caso con Conagua, para que se regule el tema del tema y que se elimine la sobreexplotación. De tal suerte que lo que buscamos es que sí haya claridad sobre dónde se sobreexplota, cuáles pozos son ilegales, que esos hay que cancelarlos, evidentemente, porque están fuera de toda regla. Sí que los hay. Por supuesto. O sea, sí hay una sobreexplotación ilegal del agua en la región, que no tienen concesión ni mucho menos. De pozos. Así es, ¿no? Y esa, aunque esa agua ya está dentro de la economía de la región, porque eso también es una realidad, es decir, en esa agua se riegan hectáreas que ya están dentro del ciclo económico. Lo que nosotros creemos es que se debe de ir cambiando el modelo de gestión, que es lo que estamos avanzando, pero también al corto plazo y al mediano plazo se tiene que haber una reconversión respecto a la actividad económica de la región, porque también ese es un problema. Claro, pero es que esto, no sé si ustedes están de acuerdo, también debería de contemplar el buen uso de los sistemas municipales de agua. Claro. O sea, porque finalmente, pues no puedes, está como este jueguito de los niños, ¿no? Que sale una cabecita de un topito y le pegas y luego sale otra y le vuelves a pegar y siguen saliendo y saliendo. Y el alto porcentaje de agua que se pierde, que decimos se pierde entre comillas porque de alguna manera, pues bueno, está en el subsuelo, ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un árbol que crece frondoso, decimos, bueno, seguramente ahí hay una fuga ahí cerquita del árbol, ¿verdad? Creo que es un tema que se tiene que actualizar, ¿no? Que no le han querido entrar al tema de actualizar toda esta red hídrica por décadas. Y pasa lo mismo con la presa, ¿no? Aproximadamente el 60%, por datos de Conagua, el 60% del agua que está conducida de la presa hacia los canales se pierde por cuestiones sociales, que también ahí se incluye robo, o también sobre la evaporación, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de Nazas Vivo, que nos dicen es que no hay agua para el río, ¿cómo quieren tirarla, no? Entre comillas, al río. Oye, a ver, hay 60% del agua que se está yendo para otra parte, que se pierde en la conducción. ¿Qué tal si de ese un porcentaje mejor la ponemos para que pase por la zona metropolitana? ¿No? Muy bien. Vamos a seguir en la conversación. Estamos hoy hablando sobre el estudio del acuífero principal, región lagunera. Vamos a ir a la pausa y regresamos enseguida. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Mismo número de pozos y esta cantidad de 150 particularmente que se encontraban en revisión para una posible sanción administrativa, ¿no? Por falta de medidor o porque los habían modificado por las causas que expusieron allí. Se había comentado también de que hay en la comarca lagunera 1,350 títulos de concesión
que estos pozos en estudio están ubicados en puntos de mayor abatimiento y ofrecían este dato de que en la región hay una disponibilidad negativa de menos 111 millones de metros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? El déficit de agua que hay ahora mismo en los pozos o en toda la región, o cómo interpretamos este dato. Sí, ese déficit, bueno, quisiera hacer también una precisión. Ese número, ese déficit, se toma de un documento que se llama Disponibilidad Media Naval del Agua, que emite cada 3 años la Comisión Nacional del Agua, ¿no? El último fue el de noviembre del 2024. Y prácticamente en ese documento se hace un balance hídrico considerando el nivel de recarga, que es el agua que en teoría entra al acuífero, lo contabilizan, y el nivel de extracción, ¿no? Ese dato de los 113 o 118 millones de metros cúbicos en déficit atiende solamente al nivel respecto al volumen concesionado. El volumen concesionado es de 647 mil millones de metros cúbicos. Entonces, se estima que hay una recarga, digo se estima porque es otro punto para otra mesa, ¿no? Ahí los parámetros para analizarlos son cuestionables, pero se estima que hay una recarga de 535 millones de metros cúbicos. Entonces prácticamente esa es una resta a los 600 concesionados, la resta es el volumen de recarga y tenemos un déficit de 118 millones de metros cúbicos. Pero el mismo documento nos establece que realmente hay una extracción de 1.088 millones de metros cúbicos. Es decir, adicionalmente a los 600 millones de metros cúbicos concesionados, se estima que hay una pérdida social o un volumen de extracción ilegal de 400 millones de metros cúbicos. Entonces, estamos hablando que realmente el déficit del acuífero no es de 113 o 118 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de 400 o 500, según esos datos. Entonces, ese volumen se refiere únicamente, más bien, se refiere a todo el acuífero, a nuestro acuífero principal región lagunera. Ok, correcto. Ahora, ¿esto se pudiera establecer de mejor manera para atenderlo con la medición volumétrica o cuáles serían las acciones concretas? Primero, para tener el dato real más específico y después saber dónde contener esa extracción ilegal. Sí, precisamente es una de las finalidades del modelo de gestión que vamos a realizar. Para cambiarlo de forma sistemática en todo el país necesitaríamos modificar la norma oficial mexicana que establece cómo se debe medir el balance hídrico, la disponibilidad media anual del agua. Tiene muchas críticas técnicas en relación a la forma en la que se establece este tema, e incluso si nosotros analizamos el documento, podremos ver que los datos con los que calculan, por ejemplo, la recarga del agua del acuífero son datos del 2015. De hace 10 años. Ya una década, sí. Pero ¿cómo la calculan? ¿Cómo calculan la recarga? Pues esa es la crítica, ¿no? O sea, realmente no la puedes calcular con datos de hace 10 años. O sea, y además hay otras observaciones técnicas. Por ejemplo, hay un volumen de recarga que se considera por la infiltración de lluvias y también es muy variable la precipitación, etcétera, ¿no? Bueno, pero por cambiarlo a nivel sistemático tendría que haber una modificación de la norma. Pero nosotros, en nuestro acuífero principal región lagunera, precisamente el modelo de gestión va a arrojar todos estos parámetros que necesitamos para conocer el estado actual del acuífero. ¿Cuáles son esos parámetros de frontera que les llaman? Pues cuánta recarga hay. Realmente, si hay recarga, ¿cuánta recarga tenemos? ¿Cuánta extracción tenemos de forma real? Y para eso son los medidores piezométricos, los medidores telemétricos y algunos otros datos, ¿no? Pero, bueno, en el caso de nosotros del acuífero principal región lagunera vamos a tener ese modelo de gestión particularizado en la que vamos a llegar a un balance hídrico con base en estos elementos del modelo de gestión. Pero a nivel nacional se sigue midiendo el balance hídrico con base en esta norma, ¿no? O sea, que son datos no actualizados, datos a lo mejor con poca solvencia técnica, etcétera. Luis, y a propósito de esto mismo que pregunta Manuel, estas mediciones satelitales, que ahora con los equipos de cómputo son maravillosas, la manera de detectar realmente cuánto se está consumiendo en cada casa y yo supongo que podría ser en cada pozo. Sí, claro. No podría ser una opción que la tecnología de hoy ayudara a la medición real de lo que se está consumiendo y que inclusive antes de que se consuma más pudiera llegar la autoridad para frenar ese consumo. Sí, por supuesto, los medios telemétricos lo que logran es eso, es decir, cuánto volumen se está extrayendo y saber con precisión 24 horas al día, los 35, 65 días del año, saber
cuánto volumen, dónde, geolocalizado, y aparte hay un servidor donde está almacenando toda la información en tiempo real. Sí, nada más que no quiten las antenas, ¿verdad? De la telemetría, porque eso también puede pasar. Bueno, pues es una posibilidad. Claro, si la gente quiere dañar y quiere no cumplir la ley, por supuesto que puede hacer mil y otras cosas, ¿no? Pero esta es la medición más confiable y está comprobado en algunos pozos, en algunas zonas en el país, por ejemplo, me parece que Querétaro, no, San Luis o Querétaro, ya han trabajado bajo ese esquema y les ha funcionado. En el norte de África hay un proyecto que se llama Horizonte, que también está trabajando con este tipo de mediciones, además de otras estructuras administrativas, jurídicas y técnicas. En Israel también es un tema ya de mucho avanzado, muy avanzado en el tema de la gestión del agua por las características principales del terreno. Entonces hay experiencia en otros lugares de cómo debe de gestionarse el agua en zonas áridas como la tenemos en la región. El tema es que ha faltado durante muchas décadas voluntad política para poder hacer cumplir la ley. O ha sobrado dinero por abajo del agua. Creo que las dos cosas puede ser, exactamente. Y justo lo que Profensa de Enlazas, Encuentro Ciudadano y demás organizaciones han promovido es que hay elementos, hay herramientas, hay instrumentos, hay las personas que están preparadas para poder dar lineamientos claros de cómo solucionar este problema. Fíjate, Marcela, cómo en este país muchas de las veces las organizaciones civiles van 2 o 3 pasos adelante que la autoridad. Y nosotros sabíamos hace 2 años que efectivamente no teníamos toda la certeza técnica de cómo estaba el acuífero principal. ¿Qué fue lo que hicieron las organizaciones? Pues hacer un diplomado justamente con la UNAM para comprender cuál era la situación del acuífero, y ahí nos dimos cuenta que el problema es mucho más grave de lo que sabemos. Si de por sí con la información oficial es gravísimo, ¿no? O sea, el déficit que ahorita mencionaba Luis. Cuando analizamos otros componentes, por ejemplo, el tema, algo muy técnico, pero el tema de la influencia de la gravedad, por ejemplo, en los cuerpos de agua subterráneos, cómo eso influye, y la calidad del agua, que nos da elementos de saber si es agua antigua, es agua reciente, y que en el caso de la laguna, el agua que se está consumiendo es agua de hace millones de años. Eso nos habla también de otros elementos que decimos, entonces el tema no es mucho más grave de lo que la autoridad nos ha dicho, y lo que la autoridad ha hecho técnicamente para conocer no es suficiente. Incluso no nos da parámetros de certeza respecto a cómo está la situación del agua. Y fue un logro que los quejosos junto con agua hubieran dicho, bueno, es cierto, necesitamos saber cómo está el acuífero, para que la autoridad te reconozca que no sabe. Es decir, que necesita datos actualizados. Es muy complejo, sí, porque se creen, y más en el tema, bueno, no sé, yo soy abogado, ¿verdad? y Luis también, pero con los ingenieros no es tan sencillo que te acepten este tipo de cosas, ¿no? Y se aceptó. O sea, es decir, sí, necesitamos información actualizada por una institución académica que nos diga cómo está el acuífero, pero también que nos proponga el modelo de gestión, que nos diga cómo tenemos que actuar para poder resolver el problema. Por eso es que este acuerdo, este convenio es histórico, y además hay presupuesto. Se le asignó presupuesto para que la UNAM pudiera trabajar, para que comprara su equipo para poder hacer estos estudios, para que contratara gente para poder hacer estos estudios. Nosotros estamos esperanzados porque quizá nosotros, Marcela, desde hace décadas, yo me involucré en el tema del agua desde el año 2008, cuando participaba en la parroquia de San Juan en comunidades de base, y era una problemática que no veíamos por dónde se fuera a solucionar. Decíamos, es que esta cosa es tremenda, o sea, vamos a tener que irnos. Hoy, después de varias décadas, de casi 2 décadas después, digo, sí hay solución y sí hay esperanza de que podamos tener una ciudad posible para las generaciones futuras. Qué bueno, qué bueno, porque esa zozobra era compartida, ¿no? Y ahora creo que esa esperanza debe serlo también, ¿no? ¿Dónde entra el tema de la tecnificación de riego? Porque el viernes que empezó todo esto se calificó como un día histórico, ¿no? Porque era algo muy esperado, añejamente prometido, y nada más no se avanzaba. Bueno, el viernes empezaron estas primeras obras, se habla de este presupuesto de
de 9,000 millones de pesos al 2030. En este año van a ser 500 millones. Y algo que se dijo en ese momento es que ese mantenimiento de los canales de Santa Rosa, de Tlahualilo, no habían tenido un mantenimiento integral en 50 años, ¿no? Y que entonces van a hacer ahí una tecnificación también en las plantas de la de Graseros, la de Buenabrigo. Es decir, se está avanzando en algo que durante muchas décadas vimos que no se daba ningún paso. ¿Qué expectativas hay de esto y dónde entra lo de la tecnificación de riego en todo este nuevo modelo de gestión, Luis? Sí, mira, la tecnificación de riego está enfocada principalmente al agua superficial, al agua que viene del río Nazas, y tiene el objetivo de ahorrar un volumen de agua derivado de esa tecnificación, incluida el revestimiento de canales, etcétera, para destinarla al proyecto de agua saludable. Uh-huh. Entonces, si bien no tiene una relación, o podemos pensar no tiene una relación directa al tema del agua subterránea, yo, en mi punto de vista muy particular, pensaría que es una oportunidad importante para ir pensando en el tema de Nazas Vivo, por ejemplo. Si tenemos un ahorro de agua importante a través de la tecnificación, si se puede empezar a trabajar con programas de vigilancia para las pérdidas sociales, podríamos estar pensando en una reserva de agua superficial, que ahí empieza tu conexión con el agua subterránea. El agua superficial y el agua subterránea, el agua del río Nazas y nuestro acuífero es la misma agua. O sea, nosotros la separamos política y administrativamente y la gestionamos de diferentes maneras, pero es la misma agua y son parte del mismo ciclo hidrológico. Para recuperar el acuífero es importante el componente del río Nazas. El río Nazas por miles de años fue la fuente principal de recarga del acuífero. Actualmente, efectivamente, tenemos que decirlo, no hay certeza de que podamos tener una recarga inmediata del acuífero si derivamos un caudal ecológico. Pero la recarga al acuífero no es la única forma en la que el río interviene en el funcionamiento correcto del acuífero. El movimiento del agua subterránea se influye también por el agua del río. El hecho de que tengamos migraciones de arsénico de áreas contaminadas naturalmente a zonas que no están contaminadas como la zona metropolitana deriva sí del bombeo excesivo, pero también de que paramos el caudal del río y eso modificó, técnicamente le llaman los gradientes hidráulicos, pero es la dirección en la que se mueve el agua subterránea. Okay. Entonces, es complejo, pero el río realmente está conectado e interviene con el funcionamiento del acuífero de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo le buscaría esa relación, ¿no? Si bien la tecnificación está destinada a un tema superficial, al ahorro a un volumen de agua superficial del río, podemos pensar en que si combinamos el ahorro de la tecnificación con una debida gestión y vigilancia aguas arriba del río Nazas, podemos reservar un volumen de agua, ¿no? En eso puede apuntar. Sí, interesante. Ahora, lo de Nazas Vivo, ¿no? Es un sueño que mucha gente compartimos, ¿no? O sea, nos encantaría ver correr el agua por su cauce natural, incluso en la zona urbana. Y ya se ha hablado, hemos hecho mesas al respecto de los beneficios también ambientales que esto tendría, incluso beneficios emocionales en la colectividad, ¿no? Para reiterarlo, ¿es posible? Yo creo que estamos convencidos que es posible, y más que posible es urgente que suceda. Porque no podemos ver la cuenca. Lo que nos ha quedado claro a nosotros es que la cuenca es una cuenca, es un todo. No podemos dividir la realidad de decir el río Nazas es una cosa, el acuífero es otra, y aparte el acuífero hay otros acuíferos chiquitos. No, eso es la misma cuenca hidrológica que está compuesta tanto por el río Nazas como por el río Aconaguara. Entonces, esta cuenca necesita una gestión integral. Nosotros creemos que el río Nazas es indispensable para que la cuenca hidrológica funcione de manera buena, de manera sana. No podemos ya ver de manera sesgada, de manera parcializada en realidad el tema hídrico en la región, sino tenemos que tener una visión de cuenca. Bajo ese análisis, sí creemos que es posible, técnicamente es viable,
tenemos los datos para poder argumentar que efectivamente tener un río Nazas y un caudal ecológico en la zona metropolitana es posible. Incluso nosotros hemos planteado que puede ser mediante etapas y por ejemplo, en el tema del Cañón de Fernández, como decía Luis, hay que gestionar mejor el agua, hay que vigilar el tema del robo del agua, hay que recuperar volúmenes con las pérdidas sociales, entre comillas, que se hace. La tecnificación ayuda a eso, pero también otro tipo de acciones que van liberando volumen de agua para que pueda destinarse a un caudal ecológico. Hay personas que dicen, es que ¿cómo se les ocurre tirar el agua por el río, por el lecho, ¿no? No es tirar el agua, es que el río vuelva a tener su cauce para que nos beneficie a todos, pero también el río tiene derecho a tener que pasar. Ha pasado durante miles de años por esa zona. Es un corto tiempo en el que no ha estado pasando. Digo, estamos hablando más de 5 décadas. Pero creemos que efectivamente esto es posible. Eso es gestión del agua. Eso es gestión del agua. A ver, hay un caudal ecológico, hay pozos medición telemétrica, hay una buena en el sembradío, pues se utilizan mecanismos, instrumentos mucho más la tecnificación. Todo eso hablamos de instrumentos, herramientas, acciones que ayudan a una gestión del agua. ¿Qué es una buena gestión del agua? Que se haga lo que dice la ley y no que se haga lo que cada quien quiera hacer. Porque eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Cada quien hacía lo que quería, cada quien extraía lo que quería, cada quien podía hacer un pozo y no había ningún problema y podías extraer el agua que sea. Ajá. Tenías una concesión por un volumen específico y incluso hasta sacabas más. Claro. Sin concesión también lograbas sacar el agua, ¿no? Insisto en lo que tiene que ver con los organismos de abastecimiento de agua en los municipios, porque acá nos están preguntando cómo es que admiten que se haga tanta torre de departamentos si no hay agua en el municipio. Esa es otra cosa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de dos ámbitos de competencia distintas. Sí, y también ahí debe de haber impacto y debe haber estudios sobre la viabilidad de estas zonas, ¿no? Es que sí se hacen, pero resulta que sí se autoriza. ¿Sí se exactamente. ¿Sí? Y en la zona norte, por ejemplo, de la ciudad... De factibilidad de agua. Exactamente. Y pues sí, es un tema que hay que estar vigilantes sobre esa situación. Y otro tema que el próximo miércoles tenemos una rueda de prensa en el Museo Regional de la Laguna a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Dentro de una semana, porque daremos una serie de avisos, de anuncios importantes justamente sobre el tema de Nazas Vivo. ¿Y qué anuncios son que no nos pueden dar ahora? Le estamos anunciando que lo vamos a anunciar. Primicia. Eso tampoco es lindo. Pero es muy importante que asistan y estén pendientes. Sumamente importante porque es el paso sólidos para que el río Nazas vuelva a correr por la zona metropolitana. Genial. Es necesario, Quisiera abundar un tema muy importante que decía... 2 segundos. Ya. Bueno, lo dejamos para la próxima. Bueno. No, está bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Gracias, Luis. Marcelo. Siempre un gusto tenerlos aquí con nosotros. El tema del agua no se acaba. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Vivimos por la música.